los que trajeron su Biblia. Yo lo invito a que comparta su Biblia con el que no tiene todavía, pero Dios le va a entregar una Biblia hermosa para que estudie la palabra. Mateo capítulo 16, verso 13. Vamos a dar lectura desde el verso 13 hasta el verso 28. Vamos a seguir la palabra en el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Repita conmigo esta frase: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Diga conmigo: edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Que Dios bendiga esta porción de la palabra y Dios añada al sazón que necesita su corazón. Amén. Porque solo Dios sabe qué es lo que su corazón necesita. Yo no puedo saberlo porque vengo de muy lejos y no conozco pero prácticamente a nadie, de por lo menos de Centro de Gracia Valdivia, salvo a Sven, porque no le gusta que le diga Pastor Sven, entonces me dijo: dime Sven. Y creo que conozco superficialmente a Muffin, y en general solo Dios sabe lo que tú necesitas en esta tarde. Nadie más. Pero Dios está aquí, su Espíritu está aquí, y Él puede hablarnos, y Él puede revelar cosas a tu corazón. Amén. ¿Pueden decir amén a eso? Mire, yo le voy a enseñar algo que me enseñó mi papá cuando éramos niños y vivíamos allá en el norte, y se iba a visitar la cárcel. En la cárcel se enseñaba de que, porque los presos a veces no sabían qué hacer, entonces se les decía: si estás de acuerdo con algo, di amén. Y si no estás de acuerdo, guarda silencio. Entonces yo quiero invitarlo que si usted está de acuerdo con algo, confirme con un amén. 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 Diga amén, amén. Esa es una palabra eterna. El amén sí es eterno. ¿Ok? Bien. Dice la palabra que Jesús estaba con sus discípulos y comienza a preguntarle: ¿quién dicen los hombres que soy? Y efectivamente le dicen: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, ¿no es cierto? Y otros dicen que eres alguno de los profetas, otros Elías. Pero la pregunta más importante que Jesús le hace, le dice: ¿y quién decís vosotros que soy? ¿Quién soy para ti?
Jesús le pregunta a sus discípulos que estaban con él: ¿y quién decís vos? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, que siempre era medio apresurado, con esa pasión casi pasional que tenía, viene y le dice algo y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y quiero que podamos entender esto. Cuando Simón dice tú eres el Cristo, está diciendo tú eres el Salvador del mundo. Tú eres el que nos va a salvar de todo lo que viene, de la perdición, del infierno, de esa eternidad de sufrimiento. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que el centro de todo el Evangelio, es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro Evangelio. Lo que se predica allá en el sur, en el norte, en Valdivia, en Mafil, es que Jesús es el Cristo. Amén. Lo que a usted y a mí nos tiene que importar en la obra del Señor es que hay un Salvador que se llama Jesucristo, el Señor, que murió en la cruz del Calvario, que fue enviado por Dios el Padre a esta tierra, se hizo carne, se humilló, porque no tenía por qué hacerlo, lo hizo únicamente por amor y murió en la cruz, sufrió la vergüenza de esta carne física, sufrió la tortura, el menosprecio, la humillación, solamente porque sabía que el día 4 de agosto del 2013 iba a haber un grupo de personas en una carpa, escuchando de Él. Y porque te ama a ti y a mí. No hay otra razón. A mí me decía mi padre cuando me llamó y me dice: ¿puedes traer una enseñanza? Yo pensaba y decía: bueno, hay tantas cosas, sobre todo, ¿qué voy a enseñarle yo a un grupo de personas que estudia la palabra, que trabajan en una universidad donde hay profesores que estudian, que enseñan? ¿Qué voy a enseñar yo? Lo único que puedo enseñarle y decirle, y ni siquiera enseñarle sino contarle, es que para mí hubo un Salvador que se llama Jesucristo, y que he creído desde el principio que murió en la cruz por mí. Amén. Y que ha cambiado mi vida, y que aprendí que dependiendo de Él todo es mejor, todo es más fácil. No hay otra razón. Y lo importante de esto es que Jesús le dice, y cuando Pedro le dice a Jesús, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto es lo importante que usted y yo tenemos que entender del Evangelio, que ninguno de nosotros puede estar aquí si no se lo ha revelado el Padre. Ninguno de nosotros puede ser hijo de Dios si no ha sido revelado a tu corazón. A lo mejor sientes simpatía por la iglesia. Puede que a lo mejor en tu familia hay alguien que va a la iglesia y es bonito cantar y alabar a Dios, ¿no es cierto? Y es hermoso lo que pasa, y nos sentimos consolados y sentimos el afecto de los hermanos y nos gusta estar. Pero lo importante del Evangelio es que Dios se revele a tu corazón. Amén. Porque cuando Dios se revele a tu corazón, tú vas a entender que Él es el Cristo. Amén. Que Él es el Salvador. Amén. Y lo demás no va a importar. ¿Usted sabe por qué la gente tanto va a una iglesia, después se va a otra y no le gusta el pastor y que aquí no me gusta cómo se hacen las cosas? Es porque Dios no se ha revelado a su corazón. Vengo de una ciudad, estoy en una ciudad, hermanos amados, que está llena de iglesias. Y usted los escucha hablar y lo único que escucha es decir que la iglesia de al lado es peor que la mía. Y es molesto. Y causa tristeza. Y causa tristeza darse cuenta que a veces dentro de las iglesias hay personas que pasan años ahí. Pero Dios no se ha revelado a su corazón. Y la gente no ha creído en Cristo.
En la zona de Chiloé se hacen iglesias para culto y la gente tiene la crianza de culto. Entonces, bien, yo cuando comenzamos hace un par de años atrás allá, se acercaron a nuestro grupo como 15 personas en una sola actividad. La primera actividad donde anduvo la hermana Gladys, la hermana Dorca de Mafi, Pastor Juan, hicimos un culto, el primero. Qué bendición más grande, primer día, primera actividad y 15 personas se añadieron a la iglesia. Pasaron los meses, empezamos a enseñar palabra de Dios y las 15 personas empezaron de a poquito a irse a marcha. No, es que yo quiero una iglesia, pero a mi manera. Yo quiero que el culto sea, que hagamos culto y juntemos un púlpito y banca y hagamos un coro, ¿no es cierto? Y empecemos y hagamos culto. Y el sentido del evangelio no es el culto. Dios está antes del templo. Dios es antes. Dios es del principio, Él es el alfa y la omega, dice en su palabra, el principio y el fin. Y ese que estaba en el principio es el que se tiene que revelar a nuestro corazón, tal como lo hizo con Pedro. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque eso que tú estás diciendo no te lo reveló carne y sangre. Puede venir un montón de personas a decirte, hay un Salvador, hay un Cristo, puedes pararte en todas partes, pero si Dios no se revela a tu corazón, qué pesimista el mensaje, ¿eh? Aleluya. Bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo sé que si tú estás aquí ahora, es porque Dios ha revelado a tu corazón. Y quiero que escuchen lo que dice ahora. Dice la palabra, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Qué significa Pedro? Piedra. Piedra. Algunos dicen que a Pedro le decían piedra porque era porfiado, duro, era testarudo, era todo un Daniel Carrasco más. Era durísimo, como yo. Era durísimo. Pero le dice, yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo quiero que usted aprenda esto y aprendamos todos esto hoy día. Él no dice, y yo te digo que tú eres Pedro y tú edificarás la iglesia. Dice, sobre ti edificaré mi iglesia. Sobre ti edificaré. Es Él el que edifica la iglesia. En el libro de los Hechos dice, y el Señor añadía los que han de ser salvos. Sobre esta roca edificaré. Y hay una parte de la palabra, dice que nosotros somos como piedras vivas, ¿ya? En esta edificación que Dios está haciendo. Amén. Y yo no sé si usted quiere ser una roca, una piedra en esto que Dios está haciendo aquí. Yo quiero serlo. Pero para que Dios pueda ponerme aquí, Dios tiene que moldearme y cortarme y tal como se hacía en el tiempo antiguo, sacar todas las carachas, como se dice, ¿ya? Darle forma a esa piedra para que pueda calzar justo en el cuerpo de Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hay otras personas que prefieren darle la interpretación y dicen, pues yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque Pedro era duro. O sea, Dios le estaba diciendo, a través de Jesucristo le estaba diciendo, en tu dureza, en tus debilidades, en tu falta de compromiso, en lo imperfecto que tú eres, yo voy a edificar mi iglesia. Y eso para que nadie se gloríe. Amén. Somos tan imperfectos, pero Él nos amó y por eso estamos aquí. Amén. No hay otra razón. Edificaré mi iglesia. Y yo quiero que usted se dé cuenta, mire, dice que le entrega una tremenda verdad a Pedro y le entrega una tremenda bendición, pues dice, y a ti te daré las llaves, ¿no es cierto? ¿Ya? Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será tremenda bendición, entregándole Jesús a Pedro. Pasan unos cuantos días, un tiempo, y Jesús empieza a decirle, ojo, tengo que ir a Jerusalén, tengo que sufrir, prepárense porque vamos a ser perseguidos, prepárense porque voy a ser atrapado, tomado preso, voy a ser torturado, crucificado, me voy a morir y tengo que resucitar.
Y cuando Pedro escucha todo eso, el mismo Pedro al que Dios se había revelado a su corazón, que Dios le había dicho, tú eres el Cristo, viene y lo toma aparte y le dice, pero Señor, en ninguna manera te acontezca, ¿para qué vas a sufrir? Diciéndole a Jesús, no lo hagas, y no creo que sea tan necesario. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué pasa eso? Pasa eso porque muchas veces no estamos comprometidos con la obra del Señor. Hay momentos en que tú has sentido la presencia de Dios, el Señor se ha revelado a tu corazón y has entendido que hay un Dios, un Salvador, pero en el transcurso de la vida, a veces dentro de la misma iglesia nos afanamos tanto que nos olvidamos de ese Señor de la obra. Nos preocupamos de la obra del Señor y nos olvidamos del Señor de la obra. A veces estamos tan preocupados de lo que vendrá, de cómo lo vamos a hacer, de si el Señor me va a sustentar, yo voy a la iglesia pero primero tengo que trabajar, no puedo restarle tiempo a lo mío, a la familia, a mi hogar, pero si me queda algo de tiempo voy a ir a la iglesia. Y la iglesia se transforma en un lugar más social que espiritual, en un lugar más de reunión, tal como la junta de vecinos, como el centro de madre, como el club deportivo. Y nos olvidamos de que el templo se construyó para rendir culto y que nosotros debiéramos estar todos los días en la casa del Señor. Una cosa he demandado a Jehová, dice el salmista, que esté yo en tu casa todos los días. Usted sabe que dentro de nosotros nuestra alma anhela estar en la presencia de Dios, pero nuestra carne nos dice, no, es que hay que comer, es que hay que trabajar, es que qué va a ser de mañana. Pero si Dios se te ha revelado, no desaproveches la oportunidad de estar en la presencia de aquel que te dio la vida eterna. Y este es el principio de toda la obra del Señor. Yo sé que aquí todos tenemos que empezar a trabajar, porque esto es centro de gracia, y centro de gracia va a ser grande y enorme, porque así sé que Dios lo quiere. Y sé que aquí hay personas que Dios está preparando en toda área, en todo aspecto, para bendecir Valdivia, bendecir Mafil, bendecir Castro y bendecir todo lugar donde se pare uno de sus hijos. Y esta es una agrupación, una comunidad que está llena de hombres y mujeres importantísimos, capacitadísimos para la obra del Señor. Pero tenemos un detalle muchas veces, que es que no queremos dedicar tiempo y sacrificio a la obra del Señor. Y bendigo a los hermanos que prepararon este piso, esta carpa, porque eso hace la diferencia. Y hay una diferencia enorme entre el grupo de gente que está en todo el mundo, en iglesia y en sus religiosidades, y los verdaderos hijos de Dios. Hay diferencias que son marcadas. Por eso la Biblia dice que son muchos los llamados, pocos los escogidos. Pero el trabajo hay que hacerlo. Y Jesús viene y le dice a Pedro cuando le dice, no, pero no es necesario, busquemos otra manera, no sufras tanto. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Ojalá que Dios no diga nunca eso de nosotros, que por buscar la comodidad el Señor diga, apártate de mí. No me sirve, no, eres tropiezo. Es terrible pensar que después que Dios se ha revelado a nuestro corazón, nosotros desechemos y despreciemos esa bendición tan grande, y que más encima el Señor Jesús diga, eres tropiezo. Aleluya. Preocupante, ¿no? Que Dios nos ayude. Y Él dice una de las verdades más importantes del Evangelio: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Amén. Tome su cruz. En otro del Evangelio dice, tome su cruz cada día y síganme. Y no hay otra verdad. Para predicar el Evangelio no hay otra verdad. Hay un Cristo el Salvador, dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí, y Él quiere entrar en tu corazón, quiere transformar tu vida, pero para eso tengo que yo también tener una disposición, una actitud de entregar mi vida a Dios. Y esa entrega no tiene que ser una vez.
Esa entrega es continua. Sí, Señor. Y así Dios hace tratos con las personas. ¿Ah? No hay otra manera. Vamos para salvación, para reino, no solamente a ser una comunidad. Estamos trabajando para el reino de Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Yo no sé si entendemos esto. A mí me dijeron, mira, hay que preparar algo para hablar sobre lo que es la obra misionera. Yo creo que hay solamente que entender esto para poder predicar la palabra de Dios. Hay que predicar a Cristo. Hay que decir, mira, yo conocí al Salvador. No al Juan Salvador. Conocí al Cristo, a Jesucristo. Eso es todo. Y Él cambió mi vida. Y Él se llevó mis tristezas, se llevó mis amarguras. Cuando estaba yo en el fondo del pozo del lodo cenagoso, Él me sacó. Cuando estaba a punto de matarme, porque ya mi vida no tenía sentido, Él vino y su voz tierna y amorosa habló a mi corazón y me transformó. No puedes decir otra cosa. Esa es la verdad en la que vivimos todos. Eso es lo que Dios ha revelado en nuestra vida. Que hay un Salvador, hay un Cristo. Y Él puede transformar tu corazón. Y algunos dicen, bueno, es que algunos están preparados para predicar, otros no. Y en realidad yo también cuando era chico decía, ¿y cómo le hablo a mi amigo, a mi amiga? ¿Cómo le testifico? ¿Qué le digo? Hay que decir que hay un Cristo, que hay un Salvador, que hay una buena noticia, una noticia de esperanza para este mundo en decadencia. Hermano amado, le decía a mi hermano, se me ha revuelto el estómago esta semana antes de venir para acá, de escuchar que en Rusia aparece una droga que está de moda, que está en Rusia y en Brasil, y los tipos a sabiendas consumen esta droga y le pusieron el cocodrilo, búsquelo en internet, una droga que devora las carnes. Los tipos se inyectan y al cabo de un par de meses empiezan prácticamente a despedazarse vivos. Ese es el efecto que la droga provoca. Y a ese estado de decadencia está llegando este planeta, esta tierra. Y el que usted esté aquí es una oportunidad hermosa que Dios le ha dado y que usted y yo tenemos que compartir. Amén. ¿Cuánta gente aún de nuestras propias familias se está perdiendo en el vicio, en el alcohol, en las drogas, y partimos en algo chiquitito, después va creciendo? Y lo único que yo puedo entregar de mi corazón es que hay un Salvador que transformó mi vida. Yo no sé si usted entiende o siente lo que yo siento cuando hablo de Cristo. Es algo que mi ser vibra por dentro. ¿Cierto? No es social. Social es parte del Evangelio. Pero algunos dicen, yo tengo la visión de predicar. No, eso no es una visión. Eso es una misión. Amén. Es una misión. Usted y yo, desde que llegamos al Evangelio, tenemos la misión de predicar la palabra de Dios. ¿Ah? Y no necesita usted una tremenda parafernalia, necesita su boca y su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Nada más. Nada más. Y esta iglesia va a ser grande. Y esta comunidad va a ser grande. Y esta iglesia va a crecer en jóvenes, en niños, en adultos, en ancianos, en señoritas, dentro de la obra del Señor. Pero a cada uno de esos hay que decirle que Cristo tiene que revelarse a su corazón. Si hay alguien aquí en esta tarde que está en la iglesia por entusiasmo, yo lo invito a que conozca a ese Cristo de salvación. Quisiera orar por ustedes. No traigo nada más, no hay otro sermón. No tengo tanta teología aquí en un libro en este momento. Solo tengo a Cristo que quiere transformar tu vida. Y eso es lo único importante que puedo entregar en este momento. Cuando conozcas a Cristo, después ya habrán los maestros capacitados para enseñarte cómo seguir en este camino. Pero Jesucristo es la respuesta a tu vida de perdición, a tu vida de tristeza, a tu vida de angustia y a esa vida que te está llevando y a la larga te va a llevar a la perdición eterna.
Póngase de pie un momento. Quisiera, si mi hermano Eliezer puede ministrar con el teclado mientras oramos un momento al Señor. La palabra de Dios enseña de que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él murió en la cruz. Y antes de Él, antes de que tú conocieras a Cristo, vivíamos separados de Dios. Y la única manera de estar cerca de Dios para los que sienten que por sus esfuerzos pueden hacerlo es a través de Jesucristo. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay otra parte que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Hay alguien que quiere entregar su vida al Señor? ¿Hay alguien que en este momento ha entendido que hay un Salvador? No tenga temor, porque Cristo va a llevarse todos tus temores. Quiero invitarte a que pases aquí adelante si tienes necesidad de Dios. Si hay alguien que ha estado en la iglesia compartiendo, simpatizando, pero quiere un compromiso y quiere que Dios se acerque y se revele a su vida, yo lo quiero invitar que pase aquí. Aquí está el altar que se ha preparado, y Él está mirando tu corazón y Él está hablando a tu vida. No mires al muchacho que está delante. El muchacho que está delante no es nada, ni era nada y nunca ha sido nada. Simplemente ha sido un despojo que Dios miró con misericordia, lo sacó de sus miserias y lo levantó y lo puso en el camino del Señor. El muchacho que está delante se crió en la iglesia evangélica de niñito, pero cuando tenía 14 años entendió que había un Salvador, que había un Cristo, y entregó su vida a Él. Y yo te quiero invitar, si tú quieres hacer un compromiso mayor con Cristo, Él se va a dejar hallar. Solo basta que tú tomes la decisión de buscar al Señor, y Él va a correr a tu brazo y te va a abrazar. ¿Hay alguien que necesite del Señor? Eso es todo lo que tenemos que entregar. Nada más. Bien. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos ahí. Y ahora quiero hacer, mientras usted ora y humilla su corazón al Señor, hacerle otra invitación. Para que la iglesia crezca, Dios necesita obreros. Necesita gente que diga: y Señor, yo estoy dispuesto a ayudar y a apoyar la obra de Dios. Señor, yo amo a Sven. Señor, yo amo a Juan porque ha sido especial en mi vida. Señor, yo amo la iglesia y quiero también, Señor, comprometerme a trabajar. La iglesia necesita obreros, no solamente oyentes, hermanos amados. Y yo quiero que hoy tú y yo podamos hacer un compromiso y decir: yo voy a dar algo más de mí para la obra del Señor. Alguien me enseñó que hay que estar dispuestos y disponibles. Dispuestos solo no sirve, tiene que estar dispuesto y disponible. Y quiero invitar, si hay alguien que quiera comprometer su tiempo para aportar un poquito más de su tiempo en la obra del Señor, que ha entendido que necesite trabajar para el Señor. Yo sé que Dios está levantando aquí hermanos, hijos, hijas con un corazón misionero. Yo quiero invitarlos que pasen un momento aquí adelante. Aquellos que tienen en su corazón esa visión misionera, esa visión, cuando digo misionero no estoy hablando de agarrar sus cosas e irse a la China. Para ser misionero basta con salir a tu población y hablar de Cristo. Quiero invitarte que pases aquí adelante y adoremos y busquemos al Señor y le digamos: Señor, yo quiero hacer un compromiso. ¿Hay alguien que tenga ese corazón misionero aquí?